Buenos días, ¿cómo están? ¿Están listos para adorar a Dios en esta mañana? Amén. Vamos a empezar leyendo la Biblia en el Salmo 27. Si pueden buscarlo. Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Al final dice, en el versículo 13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. ¿Cuántos esperan en Él en esta mañana? ¿Cuántos creen que Él está aquí? ¿Cuántos creen que Él está en todas partes? Él está en los montes, Él está en los valles, Él está en tu vida, Él está en tu casa, Él está en tu trabajo, Él está donde quiera que estés, porque dice que Él no te desamparará, que Él estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Vamos a tener un tiempo de oración en esta hora. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Gracias porque tu mano, Señor, tu protección nunca nos ha desamparado. Gracias porque somos tus hijos. Gracias porque diste a tu Hijo por nuestras faltas, Señor, por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti y sabemos que tú eres fiel, Señor. Tu fidelidad es grande, Señor, y nosotros en verdad no la merecemos, pero tú, Señor, nos las has dado, Señor. Queremos acercarnos a ti, queremos adorarte en esta hora. Queremos, Señor, darte ofrenda, Señor, grata a ti, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Perdona todo lo que hemos hecho en contra de ti, pero queremos, Señor, ser limpios hoy, Señor. Límpianos con tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Dice: en los valles exaltamos el signo de alabanza, en las costas de los mares levantamos sonido de esperanza. Alabamos a su nombre y la voz de su alabanza, con las manos en lo alto demos gloria al que reina para siempre. Es el gozo de toda nación. La tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Alabamos a su nombre y la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, demos gloria al que reina para siempre. Oh, 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 oh.
el gozo de toda nación. La tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Alabamos, alabamos a su nombre y la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, demos gloria al que reina para siempre. Oh, 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 oh. Oh, 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 amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Yo tengo gozo en mi alma, grande gozo en mi alma, grande gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, grande gozo en mi alma, grande gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. El rico tiene, pero le falta todo. El rico tiene, pero le falta todo. La salvación, la salvación, la salvación que es el único tesoro. Aunque soy pobre, pero lo tengo todo. Aunque soy pobre, pero lo tengo todo. Tengo al Señor, tengo al Señor, tengo al Señor que es el único tesoro. Amplio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi
alma grande gozo, en mi alma grande gozo, en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Amén. Hemos estado estudiando los domingos sobre la armadura, y el único que nos ciñe, que nos da esa armadura, que nos da esa fuerza, esa protección contra los dardos del enemigo, es Dios, ¿no es así? Vamos a cantar ahora Al que me ciñe de poder. Amén. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Amén. ¿Cuántos tienen motivos para darle gracias a Dios en esta hora? Si nos pusiéramos a tener un culto de acción de gracias o darle la oportunidad a cada uno de decir por qué le dan gracias a Dios, creo que no podríamos acabar hoy, porque su misericordia, sus bondades son cada día, cada segundo, a cada momento. Este coro, supongo que se lo saben, y dice exactamente eso: darle gracias a Dios. Amén. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora
darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, la entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo estar confiadamente ante ti. Te doy gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dale gracias a Dios en esa hora. Tú solo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Una vez más, las voces solas. Te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, mi Señor Jesús. Y por la muerte de Él en la cruz, por su gracia, por su misericordia, aún sin nosotros merecer nada, Él puede salvar. Amén. Él es el único que puede dar salvación. Muchos otros dioses prometen cosas, pero dinero, felicidad, pero solo Dios puede salvar. Esa es una gran diferencia. Amén. Amén. Todos necesitan amor que nunca falla. Tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza. Y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre
autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, yo sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Oh, Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Oh, Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Este es el momento más especial del culto, y es el momento en que usted puede venir, acercarse acá adelante y orar. Si usted cree que Dios puede salvar, que Él
resucitó, que Él dio su vida, que Él cambia vidas. Él puede sanar su enfermedad, Él puede restaurar su vida, su familia, su casa. Él puede hacer milagros aún más grandes que esos. Si usted cree eso y usted quiere acercarse a Él y quiere poner su petición, poner su súplica a Él, acérquese acá adelante, no tenga miedo y ore a Él. Amén. La palabra de Dios dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque no siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Padre, en esta hora, Señor, venimos ante su presencia, Señor, agradecidos, Dios, porque por medio de Jesús, Padre, tenemos la oportunidad, Señor, de estar ante su presencia, delante de usted, pidiendo, Padre Santo, que perdone nuestro pecado, Señor, y que nos limpie, Señor, de toda maldad, Padre, para que podamos estar delante de usted y nos pueda escuchar, Señor, porque su palabra dice, Padre Santo, que aún siendo pecadores, su Hijo murió por nosotros. Le damos gracias, Padre Santo, porque aún, Señor, sin merecerlo, Dios, vino Jesús y murió, Señor, por todos nosotros. Aún, Señor, no lo podemos entender, Señor, y pasarían días y años y la eternidad sin entenderlo, Padre. Pero gracias a su amor, mi Dios, usted dio a su Hijo, que por Él somos salvos y por medio de Él tenemos el gozo de estar ante su presencia. Porque por medio de Él, Señor, tenemos la grandeza y la oportunidad y nos engrandecemos, Dios, de estar delante de usted. Porque somos hijos suyos, somos hijos del Dios viviente, del Dios todopoderoso, del Dios que vence todo lo mal y que por su amor somos redimidos. Gracias, Dios, gracias por ese amor que tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús, sigue orando, sigue bendiciendo al Dios vivo, al Dios de Israel, al Dios todopoderoso. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Su palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Padre, en esta hora, Señor, presentamos delante de ti, mi Dios, nuestras peticiones, Señor, nuestros ruegos, nuestras súplicas. Padre, hoy en esta mañana, Señor, tu pueblo te pide a ti, Señor, que les ayudes. Yo no sé la necesidad de ellos, Dios, pero tú la conoces. Te rogamos en el nombre de Jesús y oramos a un Dios vivo, el que ve y el que todo lo siente. Padre, yo no sé la necesidad de mi hermano, Señor, pero tú la conoces. Yo no sé la enfermedad de ellos, Dios, pero tú la conoces. Ahora, Señor, nos ponemos de rodillas delante de ti, para que cuando nos levantemos de este lugar, Dios, nos levantemos en victoria, Señor. Nos ponemos de rodillas ante el Dios viviente, ante el Dios todopoderoso, para que en el medio del problema, Dios, estemos de pie. Oh, Señor, no podemos, Señor, engrandecernos nosotros, Dios, porque tú eres todo, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, sigue restaurando a tu pueblo, a tu iglesia, Dios. Sigue restaurando, Señor, al enfermo.
Sigue restaurando, Señor, al que tiene problemas matrimoniales, al que tiene problemas con sus hijos, Dios. Cualquier situación que tenga mi hermano y mi hermana, cualquier situación que tenga tu pueblo, Dios, escúchales, Dios, y mira su quejar, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo descienda sobre este lugar, Padre, y que se mueva y que camine sobre los pasillos, Dios, y que la palabra que va a ser expuesta, Padre Santo, nos redarguya, Señor, y la entiendamos, Dios. Oh Dios, ayúdanos a entendernos, Padre. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria, por el poder de los siglos, en el nombre de Jesús, Señor. Recibe todas estas oraciones, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Amén. Todos los niños pasen para su clase. Los niños, por favor, pueden ir para su clase. Gracias por hermosos cantos, hermanos, ¿verdad? Estos cantos nos animan, nos motivan, ¿verdad? A seguir adelante, ¿verdad? Porque el Señor nos ciñe de poder, como decía el canto que cantamos, ¿verdad? Él nos ciñe de poder, ¿verdad? Y gracias a Dios porque Él está con nosotros y nunca nos deja. Muy buenos días, ¿cómo están en esta mañana? ¿Bendecidos? Amén, gloria a Dios. Ya se están acabando las vacaciones, ¿verdad? Y muchos estamos regresando y gloria a Dios, qué bueno que pudieron, ¿verdad? Tener un buen tiempo, relajarse, ¿verdad? Ayer, este fin de semana, esta semana fuimos yo y mi esposa a hacer un viaje a Amarillo, en mucha montaña. Había el hermano, disculpo con el pastor, ¿verdad? Castañeda, ¿verdad? Trataba de buscarme, pero no, allá no hay señal. Es tremendo, ¿verdad? Porque no había señal, no entraba ni salía llamadas, ni textos, ni nada, ¿verdad? Pero de todas maneras, pues nos relajamos por eso también, ¿verdad? Y después yo sé que mi hermano Josué tenía todo acá en control, ¿verdad? Después que gracias a Dios por los niños, ya, ¿verdad? Ya van a entrar en la escuela, ¿verdad? Todos los niños ya, esta semana parece que aquí en Round Rock, no estén para que ya empezaron, ¿verdad? Después que oren por los niños, ¿verdad? Durante este periodo nuevo, año de estudios, ¿verdad? Después que gracias al Señor, porque Dios es bueno, ¿verdad, hermanos? Amén, Dios es bueno, Él no nos falla. Hemos estado viendo la serie de mensajes, la armadura de Dios. Oh, cuánto necesitamos la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un adversario, tenemos un enemigo que está luchando en contra de Dios, en contra de los intereses de Dios. Ahí la palabra de Dios en 1 Pedro 5:8 lo dice y nos declara de que hay un león rugiente, anda como un león rugiente. Dice la palabra de Dios, sed sobrios y velad. Velen, hermanos, porque el diablo no duerme. Dice, sed sobrios y velad. Velar, hermanos, consiste en estar atento, estar alerta como en una batalla. Cuando los soldados van a un lugar, a un país desconocido, están alerta porque no saben dónde va a salir el enemigo. Por eso Pablo nos habla aquí como ejército, ¿verdad? Sed sobrios y velad, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El adversario dice ahí, el diablo, adversario en el diccionario dice alguien que está en contra, un enemigo. Tenemos un adversario y ese adversario es Satanás. Y por eso nosotros también somos soldados,
porque estamos luchando en contra del ejército, porque él tiene un ejército. Satanás es el capitán, pero tiene un ejército que lo está ayudando, ¿verdad?, a frustrar los planes que Dios tiene para su vida. Dios tiene grandes planes para nuestra vida. Dios tiene grandes planes para las iglesias, pero el Satanás, el adversario, está en contra y anda tratando de destruir. ¿Y cómo ha destruido a muchas iglesias? ¿Cómo ha destruido a muchos hermanos, verdad? Por eso dice 2 Timoteo 2:3, tú pues como buen soldado. Aquí Pablo le dice y se refiere a Timoteo como un soldado, porque está luchando en contra de Satanás. Tú pues como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Usted no es soldado de Primera Iglesia Bautista de Pflugerville. Usted es un soldado de Jesucristo y lucha por Él, no por la iglesia, por Él, porque Él guarda la iglesia. Dice la palabra de Dios que las hadas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Es pues que Él está a nuestro favor, pero tenemos que ser, ¿verdad?, ceñirnos con la armadura. Dios nos ha provisto una armadura, hermanos, ¿verdad? Es lo que hemos estado hablando últimamente, ¿verdad? Ahí dice en Efesios 6, 11 y 13, lo demuestra qué clase de enemigo estamos luchando. Ahí lo dice, versículo del 11 al 13. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios. De toda la armadura. Me puede de que muchos hemos fallado alguna, verdad, no hemos estado y escuchado las 5 armaduras, las 4 armaduras que hemos compartido con ustedes durante estas semanas, ¿verdad? Porque dice vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanzas quiere decir operaciones militares, una palabra militar, ¿verdad? Quiere decir ataques. Satanás nos está atacando, quiere decir artimañas. Es muy mañoso el diablo. Quiere decir engaños, ¿verdad? Estrategias. La estrategia es un término militar. El enemigo tiene estrategias, planes para destruirnos. Pero por eso necesitamos toda la armadura de Dios. Dice el versículo 2, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Fíjense, no estamos luchando contra uno y el otro. A veces que la iglesia es como si están combatiendo con el otro. No, nuestra lucha no es contra la sangre y carne. Nuestra lucha es contra espíritus malignos que andan, pero dice ahí, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. Fíjense lo que se está refiriendo en términos que de más que uno. Huestes espirituales, el ejército de Satanás, dice, de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar, otra vez Pablo enfatiza, tomar toda, completa la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál día malo está refiriéndose aquí? Cada día es un día malo. Cada día Satanás quiere destruir su vida, desde que se levanta hasta que se va a acostar. Dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es la meta de cada cristiano. Cuando venga el Señor, estar firmes. Estamos firmes en esta mañana con el Señor. Se requiere armadura espiritual para luchar, hermanos. Aquí habla de herramientas que los soldados romanos usaban en aquel entonces, pero la batalla que tenemos nosotros hoy no es contra sangre y carne, sino es contra espíritus malignos. En otras palabras, es una guerra espiritual. Nosotros estamos luchando una guerra espiritual. No podemos luchar con esa herramienta que usaban los soldados romanos. Tenemos que usar la herramienta espiritual
que Dios nos ha provisto. ¿Se da cuenta que Dios nos ha provisto herramienta espiritual? Usted no puede ver esta herramienta espiritual, la cual los hermanos estuvieron compartiendo esta semana. Es pues que porque es espiritual, no la podemos ver. Ya vimos 4 herramientas de las 7. Ya nos falta ya nomás unas 2. Pero vimos la primera que el hermano Medina compartió, el yelmo de la salvación. Una armadura crucial. Esa armadura protege nuestra mentalidad, nuestra mente. El diablo siempre está metiendo engaños en nuestra mente. Pregúntale a Eva. La engañó, le puso en la mente, trabajó en su mente y por eso ella pecó contra Dios. Y luego vimos también el cinturón de la verdad. El cinturón es el que nos mantiene firmes, ¿verdad? Es pues que también vimos también la coraza de justicia. La coraza de justicia, esa coraza protege las partes vitales de nuestro cuerpo. Espiritualmente también protege nuestra parte espiritual, cuál es nuestro corazón. Por eso Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. Dios quiere nuestro corazón, pero el diablo no quiere eso y lucha en contra. Por eso necesitamos la coraza de justicia. Y luego hablamos de los calzados, el hermano Ismael la semana pasada, ¿verdad? Los calzados, es muy crucial era crucial para el soldado romano, porque imagínese usted allá donde andaban en los montes, donde había espinas, ellos tenían que tener ese calzado. Nosotros también andamos caminando en este mundo de pecado y necesitamos los calzados espirituales para poder librarnos de este mundo pecador y también, sobre todo, para llevar el evangelio. Y hoy vamos a hablar la quinta armadura, la quinta pieza de la armadura de Dios. ¿Cuál es? El escudo de la fe. El escudo de la fe. Y ahí dice la palabra de Dios en el versículo 16 de capítulo 6. Sobre todo, como si es algo muy crucial y importante. Dice Pablo, sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Los dardos eran lanzas arrojadizas, eran flechas pequeñas que el enemigo romano, que los enemigos de los romanos lanzaban al que estaban luchando, ¿verdad? Para pegarles, ¿verdad? Y herirlos. Y ahí dice, dice, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar. Es la manera que usted puede apagar esos dardos que el diablo le está metiendo y tirando todos los días, ¿verdad? Y es la única manera que podemos, por eso es crucial el escudo de la fe. Veamos lo que era el escudo de un guerrero romano. Un escudo era, el hermano Medina me estaba compartiendo el otro día que tenían los escudos, eran 2 clases de escudos que usaban en aquel entonces, ¿verdad? Uno era un pequeño pero se protegía, ¿verdad? Cuando le lanzaban los dardos, las flechas, ¿verdad? Pero había otro grande, y ese grande protegía todo su cuerpo, porque era grande, ¿verdad? Como de 3 a 4 pies, de 3 de ancho y 4 de altura, algo así. Pero era grande. ¿Se pueden imaginar? Estaba pensando yo cuando me dijo eso el hermano de Sansón, es decir, de Goliat. Goliat era un hombre de estatura grande. Dicen que era casi como de 10 pies de altura. Y él traía un escudo también para protegerlo, ¿verdad? Pero él no llevaba el escudo en la mano, sino alguien estaba enfrente de él, un hombre lo llevaba, cubriéndolo porque era tan grande el escudo. Pero ese escudo lo podía proteger de sus piernas, porque seguramente era tan grande lo que el enemigo estaba pensando, pues le vamos a dar en los pies, en las piernas para que caiga. Pero él traía ese escudo, por eso traía escudo grande para protegerlo todo. Yo creo que todos preferimos el escudo grande, ¿verdad, hermanos? Porque el diablo trata de meter sus dardos por todas partes de nuestros cuerpos, y por eso es menester
que úsenos el escudo, a pedirle a Dios que nos dé el escudo más grande, del escudo de la fe. Ahora, ¿cómo era un escudo? Bueno, un escudo romano era hecho de piel, es decir, de fierro, ¿verdad? Y lo cubrían con piel de chivo, y se dice que a veces que hasta lo mojaban. Esos escudos lo mojaban los soldados para que cuando le pegaban los dardos de fuego se apagaban, ¿verdad? Después por eso los empapaban, ¿verdad? De agua. Y también dice, como dije el miércoles, le expliqué a los hermanos, esos escudos en las orillas, cada orilla del escudo, ponían unos, no me recuerdo cómo el hermano Medina usó esa palabra, que podían unirlos, ¿verdad? Se podían unir esos escudos grandes. Y lo que hacían los soldados, que se unían cuando venían muchos ejército sobre ellos con lanzas, ¿verdad? Ellos se unían, se hincaban los soldados, se formaban una línea y unían esos escudos para formar una pared contra los ataques, para poder contrarrestar con los ataques que venían sobre ellos, y formaban esa pared y se protegían de esa manera. Imagínense si las iglesias de hoy en día se unieran, qué tantas victorias nos daría el Señor. Pero a veces que las iglesias están divididas, ¿verdad? Y es lo que quiere el diablo, nos quiere dividir. Pero ojalá que nuestra iglesia podamos siempre practicar la unidad, hermanos. Porque el diablo viene y quiere a destruir la iglesia, y va a venir y quiere a destruir la iglesia. No se va a dar por vencido, pero necesitamos unirnos como esos soldados y hincarnos de rodillas pidiéndole al Señor, y van a ver que Dios nos va a dar la victoria. Amén, hermanos. Miren, hermanos, dice que el Señor está con nosotros. Él no nos va a dejar. No hay ningún aparato, ningún dardo, no hay ninguna tragedia que las fuerzas malignas nos pueden dañar si nosotros tenemos ese escudo de fe. Y eso quiere decir mucho, hermanos, porque el enemigo tiene mucha arsenal que usa en contra de nosotros, y por eso nosotros necesitamos toda la armadura de Dios. Pero si no nos cubrimos, hermanos, con el escudo de la fe, vamos a ser heridos. Y no vamos a ser muertos quizás, escuché muy bien, porque el diablo no tiene el derecho de matarnos a nosotros, los hijos de Dios. Pero una cosa que sí puede hacer es lastimarnos. Yo sé que usted conoce muchos hermanos que han sido lastimados. ¿Por qué? Porque el diablo vino y les atacó y no estaban cubiertos con el escudo de la fe. Y hay muchos hermanos que han sido lastimados. No los ha matado Satanás, tienen su salvación, pero andan heridos. Cuando uno está herido no puede hacer mucho, y por eso están en un lado. A los soldados, cuando los herían, los mandaban a un lugar como un hospital, y ahí los tenían porque no podían a luchar. Y hay muchos cristianos que han sido dañados por el diablo mentiroso. Ha venido con sus estrategias y los ha engañado y los ha destruido, los ha lastimado, ¿verdad? Los ha derrotado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenían toda la armadura de Dios. Por eso, hermanos, el escudo de la fe es crucial. Pero, ¿y qué debemos de hacer con nuestros hermanos? Hay hermanos en la iglesia que están heridos, por eso no funcionan mucho, por eso no se activan en la obra del Señor, ¿verdad? Porque están heridos y están en un lado, ¿verdad? Tratando de recuperar. Y ahí es donde entra la iglesia. Que esta iglesia nunca juzguemos a la gente que están teniendo problemas, que se ha apartado del Señor, que está luchando con su matrimonio, que está luchando con su relación con su esposa. No los juzguemos, vamos a darle la mano. Ellos necesitan ayuda. El diablo los ha atacado y se han descuidado, no han velado, como dice la Biblia. Y el diablo ha entrado ahí y ha herido a ese matrimonio, a esa pareja, a esa relación. Y es nuestro deber de ayudarlos, darle la mano, ¿verdad? Y levantarlos. La iglesia no es para los perfectos. Gente está mal, entienden este principio. Creen que la iglesia es para los buenos solamente. No,
La iglesia es para los enfermos. La iglesia es un hospital. El hospital no van personas saludables, no, van personas que necesitan ayuda. Nosotros necesitamos ser una iglesia que ayude, una iglesia cerca de ti. Tengas problemas, eres alcohólico, estás teniendo problemas con las drogas, etcétera. Estamos aquí para restaurarte. El diablo te quiere restaurar. Es decir, el Señor te quiere restaurar, perdón. Pero el diablo no quiere eso y por eso nos ha lastimado. Pero la iglesia está para restaurar. Pablo nos dice sobre todo tomar el escudo de la fe. Ahora, ¿de qué clase de fe está hablando aquí, hermanos? Está hablando algo, aquí viene la clave de este versículo, del escudo, de la herramienta espiritual que nosotros usamos, y es el escudo de la fe. ¿Qué está hablando aquí? ¿Qué clase de fe está hablando aquí? Él está hablando de una fe auténtica. Hay fe que parece, pero hay fe auténtica. Cuando fuimos a llevar la ven para que la arreglaran, ya está ahí la ven otra vez, ¿verdad? Ya la arreglaron. Pero cuando fuimos, estábamos esperando ahí, ¿verdad? El mecánico que iba a venir a llevársela. Y vi unos árboles bien bonitos ahí, hermano. Bien bonitos, estaban formados, ¿verdad? Bien bonitos, me atrajo mucho. Yo le dije a la mira qué bonitos los árboles, y lo agarré, hermano, y no eran de veras. No eran de veras. Fui engañado, eran artificiales. ¿Sabe que hay fe que no es muy verdadera? Y yo creo que todos queremos esa fe auténtica, ¿verdad, hermanos? Una fe auténtica. Es por eso que el apóstol Pablo dice en Juan 5:4, él dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? Nuestra fe. Nuestra fe es la que ha vencido al mundo. Por eso, ¿y qué quiere decir fe? Bueno, ahí en Hebreos 11:1 dice Hebreos 11:1, el hermano va a poner acá le di las lecturas, ojalá que las ponga acá atrás. En Hebreos 1:11 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Ahora, está hablando algo espiritual aquí, hermanos. La fe, aquí está hablando de la fe diaria de todo creyente. Y esa fe debe estar basada en la seguridad de que Dios está con nosotros. Debemos estar seguros de que Dios está con nosotros y que la palabra es confiable, la palabra es verdadera, es eficaz. La fe diaria es tener confianza y dependencia en el Señor. Esa es fe, hermanos. ¿Qué quiere decir fe? Bueno, supuestamente la palabra viene una palabra clave que es confideo. Confideo es una palabra griega, de ahí surge la palabra con fe, y con fe sale la palabra confianza. Cuando usted tiene fe, tiene confianza en Dios. Fíjense, hermanos, voy a darle el ejemplo de personas que tenían escudos de fe grande, auténtica. En Hebreos 11, del 32 al 34 habla de esto. Yo voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente porque es más clara, pero el hermano de seguro la va a poner en la 1960. Y voy a más o menos parafrasear para no tomar mucho tiempo. Dice, por la fe estas personas, refiriéndose a varias personas, ahí menciona varios que tenían ese escudo de fe, hermanos. Fíjense lo que hicieron esos hermanos que tuvieron ese escudo de fe. Dice Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Dice, conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas, fíjense en las llamas, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Dice, su debilidad se convirtió en fortaleza. Oh, cuánto nuestra debilidad necesita convertirse en fortaleza. Amén, hermanos. Necesitamos la fortaleza del Señor. Llegaron a ser personas, llegaron a ser poderosos en batalla e hirieron hicieron huir a ejércitos enteros.
wow, qué tremendos. Estos hombres tenían ese escudo de fe grande que los protegía y pudieron obtener grande victoria. Es pues que, ¿qué era la base de la fe de estos hombres? Ahí está la clave, hermanos. ¿Qué era la base de la fe de estos guerreros? La base de su fe era la palabra de Dios. Ellos creyeron a Dios. Dios les dijo que iba a estar con ellos y ellos le creyeron, hermanos. Dios nos dice también a nosotros: no los dejaré, voy a estar con nosotros. Eso nos debe dar confianza y creerle a Dios. Creerle sus promesas, más de 7,000 promesas. Debemos de creerle, porque lo que Dios dice, Él lo cumple. Amén. Dios es fiel, hermanos. Él, en otras palabras, ellos creyeron y creyeron en Dios, creyeron en sus promesas, ¿verdad? Y permiten compartir con ustedes 3 principios de nuestra fe auténtica, nuestra fe diaria. Ahora, nuestra fe diaria tiene que estar enraigada en hechos y no en sentimientos. Ahí es un problema grande para muchos cristianos. Nuestra fe tiene que estar enraigada en hechos y no en sentimientos, no en emociones, no en impresiones internas. Por ejemplo, alguien dirá: yo tengo fe, y el hermano o hermana está orando y no, su fe no es contestada, y luego dice después la persona: quizás era que no tuve suficiente fe. A lo mejor dice eso la persona, ¿verdad? Ahora, el problema no estaba en la cantidad de fe aquí. Escuché muy bien para que me entiendan. No era la cantidad de fe que la persona no tenía, sino el objeto de la fe. El objeto de la fe. En otras palabras, por ejemplo, un niño corre hacia un lago que está lleno, cubierto de hielo, pero ese niño corre hacia el hielo con toda su fuerza y recibe una sorpresa, y esa sorpresa termina en una tragedia. En otras palabras, se va resbalando, se cae. Ahora, el problema no está en su fe. Él tenía fe, por eso corrió sin pensar. Él creyó que podía correr. El problema estaba en la base de su fe. Puso su fe en el objeto equivocado. A veces que ponemos nuestra fe en el objeto equivocado. Miren, hermanos, necesitamos poner nuestra fe en hechos, y en esa fe debe estar en la palabra de Dios, no en la palabra del pastor, no en la palabra del hermano o la hermana, en la palabra de Dios. Ahí esos son los hechos, ¿verdad?, que está hablando aquí. Los sentimientos vienen y los sentimientos se van, y son engañadores los sentimientos. Y por eso mucha gente se bajan sobre sentimientos, ¿verdad? Nuestra confianza debe estar en la palabra de Dios solamente. Amén, hermanos. Solo en la palabra de Dios. La semana que viene vamos a hablar de esto, ¿verdad? La espada, ¿verdad? Dios nunca va a contradecir en su palabra. Es pues que, segundo principio, el segundo principio de la fe es que la fe no tiene nada que ver con la probabilidad. La fe no tiene nada que ver con la probabilidad. George Mueller era un gran evangelista, el fundador de un gran huerfanato. Él dijo esto acerca de esto. Él dijo: el proceso de la fe comienza cuando la probabilidad deja de ser. Otra vez, el proceso de la fe comienza cuando la probabilidad deja de ser. Por ejemplo, no era probable de que un jovencito pastor pudiera matar a un gigante de 10 pies con solamente una honda y una piedra. No había, la probabilidad dice no, pero la fe dice sí, ¿verdad? La fe dice sí. Por ejemplo, un grupo de judíos, estábamos viendo, no sé, han visto la película que ya yo creo terminó, pero acerca de Egipto, ¿verdad? La nueva tierra. Y estaba enseñando del pueblo de Dios, un grupo de judíos que estaban rodeados en la ciudad de Jericó, que tenía muros.
Y empezaron a rodearla y a gritar. Fíjense, ¿por qué hacían esto? Estaban gritando. Es más, los demás, el enemigo que estaban viéndolos, se estaban burlando de ellos. Pero ¿saben qué estaban haciendo ellos? ¿Por qué estaban haciendo eso ellos? Porque ellos creyeron a Dios. Dios les dijo y ellos hicieron. A veces que Dios nos dice que háganos algo y no queremos hacerlo. Ellos no cuestionaron a Dios. Ellos creyeron en Dios y empezaron a rodear la ciudad y a gritar y a tocar trompetas. Y cuando menos esperaban, ¡pum!, cayeron los muros. ¿Por qué aconteció eso? Porque ellos pusieron su fe en ellos, ¿verdad? En algo sólido. Ellos pusieron su fe en la palabra de Dios, le creyeron a Dios. Igualmente Noé empezó, Dios le dijo, haz un arca, va a llover. Y pasaron 100 años, casi iban pasando 100 años y nada de agua. No había ningún lago ahí por allí. Y la gente se burlaba de él. Pero ¿saben qué pasaba con Noé? Noé le creyó a Dios. Era imposible porque nunca había llovido ahí. Por años no cayó lluvia ahí. Pero él le creyó a Dios. Y llegó el momento cuando vino el diluvio. La gente a veces que no nos cree, pero va a llegar un día cuando el Señor venga y es cuando nos van a creer, pero ya va a ser muy tarde. Hay que creerle a Dios, hermanos. La duda mira, ¿verdad? La duda mira con vista a los obstáculos. La fe ve la salida, ve la luz. La duda ve la oscuridad de la noche. La fe ve la luz del día. La duda tiene temor para dar un paso. La fe dice, yo voy a brincar ese obstáculo. La fe, ¿verdad? La fe cuestiona. La duda cuestiona, la fe responde y actúa cuando Dios habla. Es pues que la fe es crucial para el soldado de Cristo. Y lo tercero, la fe no tiene nada que ver con apariencias. La fe no tiene que ver nada con apariencias. En otras palabras, lo que tienes que ver. La fe no tiene que ver en lo que tienes que ver. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por qué, no por vista. Por fe andamos y no por apariencia, no por vista. En la clausura de la guerra número 2 se cuenta de que las fuerzas aliadas estaban buscando carros abandonados y casas abandonadas después de la guerra, cuando concluyó la guerra número 2. Y dice que los soldados encontraron una casa abandonada en ruinas, donde había estado viviendo gente que eran víctimas del holocausto, ¿verdad? Y en la pared, allí en esa casa había una sótano, ¿verdad? Y ahí habían una pared, habían unas palabras escritas y decían, fíjense lo que decían estas palabras, de seguro era una cristiano esa persona. Decía, yo creo en el sol aunque no alumbre. Dice, yo creo en el amor aunque no lo veo. Yo creo en Dios aunque no lo veo. Esa es fe, hermanos. Ellos pasaron por el holocausto, ¿verdad? Y sufrieron. Pero ellos creyeron en el Dios invisible, el Dios que no lo podemos ver. Escuchen muy bien lo que le voy a decir, hermanos. La fe no tiene nada que ver con apariencias, sino algo que no se puede ver. Fe es la evidencia, como dice ahí, es la evidencia de lo que no se puede ver. Apariencia quizás diga, Dios no está contigo porque estás teniendo problemas. La fe dice, Él me dijo que nunca me va a dejar y Él está conmigo. Esa es fe. Fe es que Él nunca nos va a dejar. Es pues que fe dice, Dios tiene todo en control. Hay muchos que parece que la vida de ellos ha sido arrumbada, ¿verdad? Destruida. Pero la fe dice, yo tengo todo en control. Dios dice, yo tengo todo en control. La apariencia le dijo a los discípulos,
están perdiendo su tiempo, han pescado toda la noche, todo lo han hecho en vano, pero la fe dice, yo creo, y Dios dice, echa allí, y ellos obedecieron y sacaron en abundancia de pescados. ¿Por qué? Porque creyeron a Dios, le creyeron a Jesús. Hermanos, ese mismo George Mueller, estaba leyendo un libro, pero busqué esta historia. Él empezó un huerfanato, ¿verdad? Allá en Inglaterra, ¿verdad? Con 50 shillings, o 2 shillings, es decir, perdón. 2 shillings equivale a 50 centavos. Y él quería empezar un orfanato. Él había decidido anteriormente de que él no iba a pedir ayuda a ninguna persona. Solo la única ayuda que él iba a pedirle era a Dios. Y se dice que después de algunos años, esos 50 centavos se convirtieron en 5 grandes edificios en 13 terrenos, 13 acres de terreno. 5 edificios en 13 acres de terreno. Alguien donó $7 millones al señor Mueller, solo por medio de ¿qué? De la oración. Él no le pidió a nadie, él creyó en la oración. La última herramienta, vamos a hablar de la oración. Por varias ocasiones, es más, dice la historia, estaba leyendo, de que varias veces él estaba sentado en una mesa con muchos niños huérfanos, sin ningún comer. Y su oración era esta: te pido y te doy gracias, Dios, por la comida que viene en camino. Y mientras estaba orando, hermanos, dicen que sonaba la puerta. Antes de terminar de la oración, alguien les traía comida. Era un hombre de fe. En varias ocasiones pasó eso. La fe no tiene nada que ver con apariencias, hermano. La fe que podemos ver, la fe tiene que ver con aquello que no podemos ver, en el Dios que no podemos ver, pero sabemos que está allí. A veces me pregunto, hermanos, veo hermanos luchando y me pregunto por qué será que muchos de nosotros, con el fin de obtener la seguridad en la vida cotidiana, confiamos en otras cosas, confiamos en otros medios en lugar de confiar en Dios. Confiamos en nuestro trabajo, confiamos, ¿verdad?, en las personas, confiamos en otras cosas, en nuestra educación, en vez de confiar en Dios. Pero si confiamos en Dios, van a ver lo que Dios puede hacer, hermanos. Se cuenta de este muchacho, esta es fe, hermano, explicada. Se cuenta la historia de este muchacho que se cayó de un precipicio, ¿verdad? Y cuando iba cayendo hacia abajo, se pescó de una raíz, ¿verdad? Y quedaba ahí, estaba colgando de la raíz. Y empezó a gritar, él gritó desesperadamente por auxilio, por ayuda, ¿verdad? Y alguien contestó allá arriba, oyó a alguien decir: aquí estoy, aquí estoy. El muchacho dijo: ¿quién eres? Y la voz contestó: yo soy el Señor y te puedo ayudar, pero tienes que confiar en mí. Él dijo, pensó por un rato, ok, contestó el muchacho. Y después el Señor le dijo: ahora suelta la raíz. Le dijo al muchacho: suelta la raíz. Y hubo una pausa por unos momentos. Y gritó otra vez el muchacho: alguien más está ahí arriba que me ayude. En otras palabras, el Señor lo iba a ayudar, pero él tenía que confiar y dejar soltar la rama, el raíz, y el Señor lo iba a pescar. Pero él confió en lo que se puede ver. A veces que confiamos en nuestro trabajo, confiamos en otras cosas en lugar de confiar en el Señor. Hay que empezar a confiar en Dios, hermanos. Ahora, ¿cómo podemos tener un escudo grande de fe? Ya para terminar, les voy a dar el secreto. El escudo grande de la fe. Todos queremos el escudo grande, no el chico. Queremos ser cubiertos todos, ¿verdad, hermanos? Amén. Ahora, ¿cómo puede crecer nuestra fe? Muchos dijimos que tenemos fe. Es más, el miércoles, ¿verdad, hermano? Ahí hablamos de la fe. Y el hermano preguntó: ¿quién tiene fe? Y parece que todos levantaron. Yo no volteé a ver, pero supuestamente todos levantaron la fe, ¿verdad?
Todos decimos que tenemos fe. Yo le puedo preguntar, ¿usted tiene fe? Usted va a decir que sí. Pero ¿qué clase de fe tenemos de veras? ¿Puede crecer su fe? ¿Necesita que su fe crezca? A lo mejor tiene el escudo pequeño, pero usted quiere el escudo grande. Todos lo queremos. ¿Cómo puede crecer su fe? 3 maneras. Primeramente, la fe crece gradualmente. Escuché muy bien lo que le voy a decir, hermano. La fe crece gradualmente. Uno, ¿verdad?, no obtiene una grande fe inmediatamente, luego, cuando viene a Cristo. Crece gradualmente. Lo mismo que un niño no nace un adulto. Un niño no nace adulto. Él tiene que tomar tiempo, nutrición apropiada, ejercicio. Él no nace de adulto. Es un proceso. La fe es un proceso, hermanos. Y ahorita van a ver cómo puede obtenerla. Por ejemplo, Abraham. ¿Saben que Abraham es conocido como el hombre de fe? Él es conocido como el hombre de fe. Pero, sin embargo, ¿sabía, hermano, que él realmente era escaso de fe al principio? Él no tenía esa fe, ¿verdad? Él fue escaso de la fe. Es más, aún en su vida avanzada, después, él todavía le faltó fe. Yo estaba estudiando eso. Es tremendo eso, hermano. Es más, él no nació con una fe grande. Su fe tuvo que crecer gradualmente. Hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos nos ayuda a que nuestra fe crezca gradualmente. Y ahorita van a ver cómo es el secreto. Segundo manera de que crece la fe es la fe crece escrituralmente. Lo vamos a ver la otra semana. En otra palabra, dice la palabra de Dios en Romanos 10:7, la fe viene por el ¿qué? ¿Oír qué? Oír la palabra. Un hermano el miércoles hizo énfasis de esto, de oír. Por eso el hermano siempre nos anda animando a leer en alta voz la palabra. Ahí no dice leer la palabra, dice oír la palabra. En otra palabra, cuando usted está leyendo en alta voz, está oyendo lo que está leyendo, ¿verdad? Después que es lo que está hablando, de oír la palabra, ¿verdad? Oír la palabra de Dios. Y uno, ¿cómo puede obtener confianza? Por ejemplo, usted tiene que tener confianza, ¿verdad?, en alguien. ¿Cómo puede usted obtener confianza en alguien? Nuestra confianza debe ser en Dios. Pero ¿cómo puede uno obtener confianza en alguien? Por ejemplo, yo puedo confiar en la hermana Guzmán, que si le doy una grande cantidad de dinero y le digo, anda a depositarlo a mí, yo sé que ella lo va a ir a depositar. Yo no voy a estar pensando, pues la hermana Guzmán se va a ir al shopping center y va a gastar todo el dinero. ¿Por qué? Porque yo confío en ella, porque la conozco. Yo sé que ella va a hacer lo que le pido que haga. Confío en ella. Es así lo mismo, hermanos. Usted no puede confiar en el Señor a menos que lo conozca. Si usted no lo conoce, usted nunca lee la Biblia, ¿cómo lo va a conocer? Y por eso muchas veces no tenemos tanta confianza en Dios porque no lo conocemos bien. Y no podemos confiar porque no lo conocemos bien, porque nunca leemos su palabra. Salmo 9:9-10, fíjense en lo que dice el salmista. Dice, el Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia. Fíjense en lo que dice, en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonarás a los que te buscan. Pero la clave es ahí, los que conocen tu nombre. ¿Cómo vas a confiar en alguien que no conoces? ¿Cómo vas a conocer a ese alguien si nunca lees la palabra de Dios? Por eso los animamos, y siempre es una carga que tenemos los líderes en esta iglesia, ¿verdad? De que leen y estudien la palabra, porque lo más conoces al Señor, más confianza vas a tener en Él.
Y no vas a tener problemas con las decisiones que vas a hacer, porque tú ya sabes las promesas de Dios que te ha dado. Y luego tercero, no voy a decir mucho ahí porque la otra semana vamos a ver de la palabra de Dios. Tercero, la fe crece más en el tiempo de sufrimiento. Ouch. La fe crece más en el tiempo del dolor. Hermanos, a veces que tenemos que pasar por dolor para que nuestra fe crece. ¿Verdad? El sufrimiento, ¿verdad? Las pruebas. El apóstol Pablo era un gran hombre de Dios y él sufrió. Si hay alguien que sufrió, hermano y hermana, fue el apóstol San Pablo. Continuamente estaba sufriendo, pero esas pruebas, esos sufrimientos lo hicieron un héroe para Dios. ¿Por qué? Porque su fe era grande y su fe creció en medio de la tormenta. Ya ves que nosotros en lugar de crecer nos desanimamos más cuando vienen las pruebas, cuando vienen los problemas, cuando no tenemos un trabajo, nuestra fe empieza a flaquear. Fíjense lo que dice George Mueller otra vez más. Dice, lo que nutren y alimentan nuestra fe son las pruebas, las dificultades, los obstáculos, los sufrimientos. Y es cierto, hermano, si no está pasando por pruebas, ¿cómo vas a ver que Dios lo va a ayudar? Si no está pasando por sufrimientos, ¿cómo no vas a ver que Dios lo va a ayudar? La única manera que su fe puede crecer, muchos hermanos sufren, pero Dios tiene un plan para sus hermanos, porque su fe se está engrandeciendo más. Si hay alguien que sabe cómo luchar con problemas, es aquel que lo está pasando por los problemas. La fe crece por medio de nuestros sufrimientos, por medio de nuestros problemas. Y recuerden lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan para el bien, cooperan para el bien. Todas las cosas. Ahí no dice todas las bendiciones, todos queremos ser bendiciones, pero aún las bendiciones son los sufrimientos y las pruebas también. ¿Sabía eso, hermano? Es una bendición. ¿Cómo vas a ver un luchador a ir a boxear si nunca recibió golpes anteriormente? ¿Verdad? Ellos se fortalecen más golpes reciben, más van a fortalecerse su cuerpo. Así con el Señor también, hermanos. ¿Verdad? Dios Pablo nos dice allí en este versículo que leí, sobre todo tomar el escudo de la fe. Cuando el enemigo nos ataca, hermanos, ¿cuál escudo está tomando usted? Dice la Biblia, tomad el escudo de la fe. ¿Cuál escudo está tomando usted? Esa es mi pregunta para usted en esta mañana. ¿Cuál escudo está tomando? ¿El pequeño? ¿El que lo protege cierta parte de su cuerpo? ¿O el que lo cubre todo? Yo creo que todos queremos el grande, ¿verdad? El pequeño, ¿verdad? O el grande. ¿Cuál queremos? El grande es la fe auténtica. Yo voy a terminar con esta ilustración. De verdad que estaba leyendo de un promotor americano. Escuchó de este hombre en Inglaterra que caminaba en los mecates. ¿Han visto a esas personas que caminan en mecates? Este hombre hacía eso. Y es más, de hecho, él caminaba, ponía un mecate de un lado al otro de un edificio de muchos pisos, ¿verdad? Lo ponía de un lado al otro y empezaba a caminar. La gente se volvía loca y gritaba allá abajo, ¿verdad? Y luego lo hacía con sus ojos ¿cómo se dice? Vendados, ¿verdad? Lo hacía sin ver, fíjase. Yo a veces que me ando tropeando y puedo ver poco, ¿verdad? Él tenía las ventas, ¿verdad? Y se caminaba por el mecate. Ese promotor americano se dio cuenta de esto y dijo: yo tengo que ver esto. Yo no lo creo, yo tengo que verlo. Él escribió una carta a este señor y le dio una oferta. Le dijo: te doy esta grande cantidad de dinero y voy a pagar todos tus gastos para que vayas conmigo a Niagara Falls, ¿cómo dice? Las cataratas
de Niagara. ¿Saben dónde digo? ¿De qué estoy hablando, verdad? Dijo, te doy, anda conmigo allí a ese lugar y quiero que pongas ese mecate de un lado del Niagara Falls al otro lado y camines y yo te voy a creer. Y llegó el día, el evento y la gente, mucha gente, multitud, llegaron y verdad, y los drums empezaron, verdad, y el hombre empezó a caminar. Imagínense, ustedes saben las cataratas de Niagara Falls, ¿verdad? Y el hombre ahí va, hermanos, ¿verdad? Pero nada más iba caminando, sino llevaba una carretilla, ¿verdad? Llegó hasta allá y luego regresó para atrás y le dijo al promotor americano, ¿crees ahora? Dijo, oh sí. Creen todos aplaudían, hermanos, se volvieron locos cuando regresó, todos estaban aplaudiendo y gritando, ¿verdad? Por el hombre que lo que había hecho. Y dijo, ok, ¿creen que lo puedo hacer otra vez? Y todos gritaron, amén, sí lo puedes hacer, ¿verdad? Dijo, a ver, ¿quién quiere subirse para hacerlo? Y nadie me aplaudió. Nadie me aplaudió. Esa fe no es fe auténtica. Fe auténtica es subirte en la carretilla y vámonos a echarle ganas, ¿verdad? Yo creo que todos necesitamos que nuestra fe sea fortalecida, ¿verdad, hermanos? Todos necesitamos ese escudo de fe grande para que Dios nos puede cubrir cuando vienen los tiempos malos. Y créanmelo, hermanos, que le van a venir tiempos malos. Va a venir el enemigo y lo va a atacar y lo va a herir y va a andar hasta un lado va a ser spectator, ¿verdad? No, en otra palabra, va a estar ahí nomás viendo a los demás trabajar y no va a hacer nada. Muchos cristianos y creyentes están heridos y están ahí en un lado. Y me recuerdo de una oveja, ¿se recuerda en Marcos 15 me parece? Habla de la oveja perdida. Recuerden esa historia, dice que esa oveja tenía todo. Estaba en el redil con las otras ovejas, con el Señor Jesús, ahí era su pastor. Pero ¿qué pasó con esa oveja? ¿Por qué se salió de ahí donde tenía todo? Porque vio el zacate verde ahí al otro lado de la cerca y empezó a ver. A veces que muchos cristianos empezamos a ver lo que el mundo ofrece y queremos tratar eso, queremos salirnos del redil del Señor. ¿Y saben lo que va a pasar? El diablo los va a herir. Y es lo que le pasó a esa oveja. Y la palabra de Dios que se apartó y fue herida por el enemigo. Los enemigos vinieron, los diablos, ¿verdad? Y lo atacaron, ¿verdad? Los lobos. Y ahí estaba herida, pero vino el Señor Jesús, dijo la palabra, la historia, ¿verdad? Y la trajo, la volvió al redil. El redil tuvo compasión de ella. No seas una de esas ovejas que quieres allá anda en el mundo buscar la respuesta cuando la respuesta está aquí en la palabra de Dios. Lo único que tienes que tener es fe auténtica, no fe artificial, fe auténtica. Todos necesitamos el escudo grande de la fe para poder vencer al diablo. Unímonos, hermanos, formámonos esa poder, ¿verdad? Para que cuando venga el diablo no nos vaya a atacar, pero estemos preparados velando. Velen, hermanos, velen, porque el diablo quiere destruir y está destruyendo matrimonios, está destruyendo relaciones, está destruyendo iglesias, está destruyendo pastores, está destruyendo hermanos y hermanas que tienen un corazón por el Señor, pero no están cubiertos con el escudo de la fe. Todos necesitamos ese escudo. Vamos a orar. Oh Señor y Padre Santo, gracias por tu palabra. Tu palabra me habló a mí también. Gracias porque tu palabra es verdadera. Gracias porque nos das esperanza. En este momento pido que aumentes nuestra fe. Ese escudo de fe, queremos el escudo de fe grande para poder luchar contra las artimañas, contra los engaños, contra las mentiras que el diablo, contra las tragedias, estrategias que el diablo usa para destruir nuestros intereses con el Señor, los intereses de Dios. Oh Señor, cúbrenos con ese escudo de fe. Aumenta nuestra fe, Señor, que nuestra fe sea genuina y no solamente una fe de sentimientos, sino una fe verdadera, Padre.
Ayúdame. Ayúdale al hermanito que está luchando. Ayuda a la hermanita que está luchando que ha sido lastimada o lastimado por el demonio mentiroso. Te rogamos que los cubres con ese escudo de fe, Señor, para que no vuelvan a caer, Señor. Oh, son hijos tuyos, Señor. Cristo, tú muriste por ellos, pero el diablo ha tratado de destruirlos y andan muchos desanimados. Muchos que, Señor, no te sirven porque no están heridos, Padre. Restáuralos, Señor. Restaura hermanos, hermanas que están lastimados en esta iglesia. Restáuralos y que dejen de creerle al diablo mentiroso. Que puedan ser cubiertos con ese escudo de fe. Los pongo en tus manos. Restáuralos, Padre. Este es un hospital donde tú eres el doctor de doctores y los vas a restaurar si solamente te buscan. Oh, gracias por tu palabra una vez más. En el nombre de Jesús te ruego y te pido, Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos, por su atención. La próxima semana, como les dije, vamos a hablar de la espada del Espíritu. Va a estar buena otra vez. Dios lo bendiga.